Siempre hemos escuchado que el infierno es un lugar de dolor y sufrimiento. Pero la Biblia nos revela detalles sobre este lugar. Son cosas escalofriantes, inimaginables. Además de ser un lugar donde el fuego nunca se apaga, según las Escrituras, en el infierno hay gusanos que no mueren. Preste mucha atención. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Imagine un lugar lleno de gusanos entrando y saliendo, entrando por los ojos, saliendo por la boca, los oídos, etc. Muchos van a decir que esto es imposible, porque en el infierno no tendremos cuerpo, ni sistema nervioso, etc. Usted tiene toda la razón. Parece ser algo imposible, pero si está escrito, aunque parezca imposible, va a suceder. No se olvide que esta es la palabra de Dios, es decir, para Él no hay nada imposible. Para dar más autenticidad a lo que estamos hablando, algunos investigadores encontraron una clase de gusano llamado Riftia. Estos gusanos soportan las más altas temperaturas. Sobreviven en medio del azufre. Ellos fueron encontrados a una profundidad de aproximadamente 4.000 metros. Ellos brotaban del centro de la Tierra. Estos gusanos son los únicos seres que sobreviven en medio del azufre. Puede parecer coincidencia, pero es exactamente esto lo que dice la Biblia. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Crea usted o no, las evidencias son incuestionables. Cada día tenemos más pruebas de que el infierno es real y está en el centro de la tierra. Investigadores que hacen un hueco en la tierra y graban gritos de personas, como vimos en el video anterior. Gusanos son encontrados en lo más profundo de la tierra, seres que sobreviven en medio del azufre, exactamente como está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Será que son meras coincidencias? ¿Será apenas una fantasía para aterrorizar a las personas? ¿O será que es Dios permitiendo tales descubrimientos para alertar a los seres humanos sobre la existencia del infierno? Deje sus comentarios. Ellos son muy importantes para nosotros. Siga nuestra página salvación.com en Facebook y nuestro canal en YouTube. Allí usted encontrará la serie completa.
Heme aquí, Señor. Pues bien, buenas noches a usted que hace posible no un programa más, no un programa de estadística, sino un programa de bendición, donde están 2 o 3 reunidos, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí está Él en medio. Aunque usted no lo vea, usted solamente active su fe y créalo. Que esta noche Dios nos hable a través de este video. Es un video para personas que lo requieran. Con gusto se lo podemos enviar, ya sea que necesitas tener WhatsApp, desde luego, te lo podemos enviar para que tú lo puedas valorar, analizar, reflexionar, que ese lugar es un lugar de tormento eterno. Aun cuando la ciencia quiere evidencias, acuérdense que la ciencia tiene que probarlo, pero nosotros solamente creemos por fe, que así como existe un lugar maravilloso, también existe un lugar de tormento. Pues bien, buenas noches. Vamos a iniciar primeramente con una oración para que Dios nos dé la gloriosa oportunidad de extender este mensaje a muchas vidas. Señor Jesucristo, gracias por la vida y por el alto privilegio de poder dirigirme a los oyentes en esta noche. Los bendigo en su nombre. Le pido que atienda sus necesidades. Al que está enfermo, haga un milagro. Al que no tiene trabajo, concédale. Al que está en proceso del divorcio, que se detenga ese trámite. Al que está privado de su libertad, que se le otorgue su libertad. Al que está al borde de la muerte, sálvelo. A los enlutados, que su Santo Espíritu los consuele y les dé ánimo para seguir adelante. A las viudas, a los huérfanos, hágale justicia. Por los maestros que están en paro de 72 horas, que encuentren las vías del diálogo y solución. Por personas que están con alguna deuda y que se les está amenazando con el embargo, por favor, ayúdeles. Sabemos que todo poder en la tierra, como en los cielos y debajo de la tierra, se le concedió. También le pedimos por los pecadores que vengan al arrepentimiento y busquen de su gracia, de su amor y de su justicia. Amén y amén. Iniciamos con la enseñanza de esta noche para la gloria de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El fundamento, Romanos 8, capítulo 1, versículo 2, y el título del mensaje, ¿quiénes irán al infierno? Fundamento bíblico es Romanos 8, capítulo 1, verso 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén y amén. Que Dios bendiga su santa, gloriosa palabra y la haga correr velozmente a cada corazón de los oyentes para que sus vidas sean edificadas mediante la enseñanza de esta noche. Amén. Pues bien, buenas noches a todos nuestros amigos, a todos los oyentes, a los hermanos y hermanas de la radio que nos pueden escuchar y para aquellos que nos pueden ver por YouTube o Facebook. El mensaje del día de hoy le he titulado ¿Quiénes irán al infierno? Podemos ilustrarlo de una manera objetiva como los que están en las cárceles. En primer lugar, son personas que mantienen un cuerpo, un alma y un espíritu, y que están ahí por haber violado la ley del hombre. La mayoría están en un proceso judicial o ya fueron sentenciados a muchos años de cárcel, es decir, todavía mantienen una mínima esperanza de ser libres, comparados al infierno que es eterno. Al igual que las almas de las personas que están ahí, van a una condenación eterna. Y esto por haber violado la ley divina, que esta ley divina es y pertenece a Dios. Y que todo lo que Dios prohíbe, debemos entenderlo esta noche, es bueno para los hombres. Claro que existe un personaje que se rebeló contra la autoridad de Dios y fue arrojado a la tierra. Ese personaje es espíritu malo y se llama Satanás, quien es el causante de todo lo malo que hay en la tierra, y que el mundo tiene muchos seguidores, y que en el mundo tiene muchos seguidores que se cuentan
por millones de millones, no solamente en la práctica del ocultismo, sino también en la práctica del pecado. En la cárcel están hombres y mujeres, también jóvenes, que aunque no han cumplido su mayoría de edad, están en un reclusorio para menores. Todos ellos por haber manifestado una conducta no apropiada dentro de una sociedad. Ahí en la cárcel están los violadores, los que asesinan, es decir, que quienes quitan la vida a otra persona. Ahí están los estafadores, los que roban, los violentos, los que golpean, los que se niegan a pagar una pensión alimenticia a sus hijos, a su esposa, los que toman lo ajeno como propio, los que se niegan a pagar alguna deuda, los que cometen fraude a la empresa, los que despojan alguna propiedad de manera arbitraria y violenta, los que trafican órganos, los polleros, traficantes de personas, los delincuentes. Todos estos enfrentan la justicia del hombre. Aún para quienes no tienen recursos económicos, el Estado les proporciona un abogado defensor de oficio. En su mayoría alcanzan su sentencia en menos tiempo que un juez les determinó. Esos 20 años de cárcel salen de ella y vuelven a incorporar a la sociedad. Y hacen de nuevo su vida, en su mayoría vuelven a reincidir y regresan de nuevo a la cárcel con otro expediente y por otra causa. Para muchos fue poco el tiempo que permanecen libres, porque ya tienen un mal hábito o se han acostumbrado a este tipo de vida. Muchos se cambian de nombre para que no sean reconocidos y sean reincidentes, pero así no es en el infierno. Ahí no se aplica la mentira como una verdad y hacerse la víctima. Cuando uno sabe que es el victimario, ahí no se le puede sorprender al juez justo llamado Cristo Jesús. Ahí no se necesita de jueces, ministerios públicos, custodios, procuradores. En las cárceles no se necesita este tipo de... En las cárceles del infierno, en las celdas del infierno, no se necesitan este tipo de personajes. En el infierno solo tienen entrada, pero no hay salida. Ahí no te presentan un abogado defensor de oficio, de ninguna manera, o que usted tenga que recurrir a dicho abogado particular. ¿Quiénes irán a ese lugar? Además de los que les mencioné que están en las cárceles en un proceso o ya fueron sentenciados por un juez. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19-20, Dios nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvadas por agua. En esta cita bíblica vemos quienes están en un lugar de tormento eterno, sí, los que en otro tiempo desobedecieron. Días, por lo tanto, podemos entender que están en un lugar de tormento. Todos los días, al morir, estaban en desobediencia. ¿Desobediencia a quién? Sí, a Dios y a su santa palabra. Hace 8 días el pastor Hernán Beltrán tituló su mensaje "El infierno, un lugar de tormento eterno". En este mensaje se menciona las características del infierno y se dice que aunque Dios no preparó este lugar para los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por la desobediencia es suficiente para merecer ese lugar. Porque si Dios no perdonó a los espíritus que en otro tiempo desobedecieron, lo mismo va a suceder con esta generación que no obedece y que ha tomado el Evangelio, solamente lo ha tomado o lo han tomado como fuentes de ganancias. Nuestro ejemplo de obediencia, desde luego, ahora y siempre será Cristo Jesús. Él obedece hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios nos guía mediante el Espíritu Santo a ser obedientes a Dios y a su palabra. Él no hace lo que es suficiente para heredar el infierno. La palabra misma nos condenará en aquel día.
Pero si se está en Cristo, ninguna condenación hay. Los que andan en el Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida. Pero los que andan y se ocupan de la carne, estos sí irán al infierno. Y ya saben que este lugar es eterno. Ahí no hay mínima esperanza que alguien te va a poder ayudar para salir. Aun cuando Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta. En estos últimos tiempos las personas están tan ocupados y ocupadas que no tienen tiempo para reflexionar hacia dónde se están dirigiendo. Bíblicamente dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12, todo lo que se aferran en su religión van camino al infierno, por el simple hecho de que ninguna religión salva. Todos los desobedientes y los seguidores de una religión van camino al infierno. Aclaro que Cristo no estableció ninguna religión como para que la sostenga de ninguna manera. Los que sí estableció fue el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a anunciar el reino de Dios y su justicia. Ese anuncio es lo que Dios nos ha dado el privilegio de continuar anunciándoles a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo Jesús le dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. No dijo, prediquen esta religión, esta denominación, esta cobertura, este concilio, este sistema religioso, y agreguen otros esos dogmas, o tienen que hacer tantas obras para alcanzar la salvación. En Marcos 16:14 al verso 18, por lo tanto podemos decir que serán millones de millones que hasta este día no han creído, por lo tanto no son salvos, van camino al infierno. Yo comprendo que muchos me dirán, qué dura palabra. Si yo creo, les digo, que aún los demonios también creen y tiemblan. La cita, Santiago capítulo 2, verso 19. No basta creer, es necesario venir al arrepentimiento y convertirse a Cristo, y luego proceder al bautismo. Creer y ser bautizado es la base, es el fundamento. Pero seguirán y seguir a Cristo hasta el final garantiza la salvación, y desde luego obedecer los mandamientos de Dios. Hacer su voluntad, esto es vivir cerca de Él y alejados del mundo. Eso es santidad. Ahora se ha incrementado la lista de quienes irán al infierno: los desobedientes, los religiosos, los que no creen, serán condenados, vivirán sin Dios y sin esperanza. En este último grupo tienen un lugar muy especial los escépticos y los ateos, que se jactan cuando tú les preguntas, ¿usted cree en Dios? No, no creo en Dios. Le quiero decir algo, Señor, yo soy ateo. Así te responde. Lo dicen los catedráticos, lo dicen los abogados, lo dicen los Illuminati, bueno, lo dicen mucha gente, ¿no? Aun cuando Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar, sino lo envió para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, donde está Satanás, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto usted lo puede consultar en el libro de San Juan 3:16.
17 al 21. San Juan 3, 17 al 21. Saliendo del versículo 16 que nos habla del gran amor de Dios. Por ello el mundo es atractivo para el hombre pecador y se deleita de lo que el mundo le ofrece. Aun cuando Cristo lo prohíbe, el hombre trata de disfrutar su pecado. Veamos qué dice 1 de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Cita 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Si Dios prohíbe amar al mundo, es porque ahí así conviene o nos conviene, por ser todo lo del mundo pasajero, temporal, como la vida misma pasa y pronto volamos. El mundo va a ofrecer todos los deleites, los placeres inimaginables, las supuestas satisfacciones que confunden con una verdadera felicidad. Dios nos dice, no améis al mundo, porque lo que está dentro del mundo es atractivo y además es seductivo. Y el hombre en su carne es débil. Aunado a todo esto, vivir alejado de Dios es suficiente para recurrir al pecado. Y esto se hace manifiesto de inmediato. Hoy en día ya hasta nos estamos acostumbrando a ello. Vemos la primera lista de las personas de las que ya les hablé, a las que van con destino al infierno. Y esto no está en Nueva York ni está en Estados Unidos. Esto ya les dijimos, es un lugar horrible. Lo encabezan los adúlteros. Entendido esto en sentido particular y literal, que es la relación sexual entre un hombre casado, me estoy refiriendo al adulterio, y una mujer que no es su mujer, que no es suya. O entre una mujer casada y un hombre que no es su marido. Tanto para los hombres como para las mujeres que recurren a este pecado, ellos mismos saben que no es correcto lo que están haciendo, pero no lo pueden evitar, más cuando el pecado ha sido ya consumado. Entra en la mente de ambos una droga que los conduce a la ansiedad de desear volver a estar juntos con dicha persona, para volver a intimidar. Y esto se hace tan frecuente como las adicciones más fuertes que el hombre ha probado y se ha quedado como un adicto a dichas drogas. Difícil de renunciar a estas relaciones prohibidas. Lo triste es que se inicia tratando bien lo que no es de ellos y tratan a lo que Dios estableció por compañero o compañera. Se les agrede de muchas maneras, de muchas formas, se les menosprecia, se les ofende. El resultado final, se procede a la separación y al final al divorcio, creyendo que con esto resuelven el problema espiritual. Se olvidan de que esto es parte del trabajo de Satanás, de destruirlos, no solo a ellos, sino a los hijos y a sus futuras generaciones, porque también las maldiciones se heredan, trascienden de padres a hijos. Dentro del grupo también está el pecado de la fornicación, que es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, o también figurativamente es igual a la idolatría, a la apostasía, que en estos últimos tiempos es lo que más frecuentemente estamos viendo en muchos lugares que eran de santidad, hoy son lugares de apóstatas. Y Dios nos va a llamar a cuenta en aquel día. Ciertamente estos dos pecados han invadido no solo los hogares de los pecadores que van camino al infierno, sino que se ha prolongado aún en las congregaciones, en las iglesias. Y lo triste del pueblo dice amén, es decir, aprueban dichos pecados que son pecados de muerte, porque la Santa Biblia dice que cuando el pecado es consumado, da a luz
la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15. No existe otro pecado tan agresivo que hace más adicciones que las drogas más violentas, como lo es el adulterio y la fornicación. Hoy hasta en línea se pueden conquistar, ya sea en YouTube o en Facebook. Los celulares inteligentes también participan para hacer más fácil la conquista. Me refiero a este tipo de conquistas prohibidas. No existe ningún otro pecado que ha llevado a millones de personas que recurren al adulterio, a la fornicación. Algunas personas lo hacen por venganza o por probar lo prohibido. Sodoma y Gomorra han quedado por abajo de esta generación de adúlteros y perversos. Allá en Sodoma y Gomorra fue una depravación terrible. Aquí en el mundo actualmente, ya en muchos países, legalizado lo prohibido, y ahí nada más se lo dejo a usted de reflexión. Este espíritu no solo se mueve en Chiapas, o en México, o en Tuxtla Gutiérrez, sino en todo el mundo, usando la tecnología como un cómplice de su relación prohibida. Lo que no saben muchas personas que esta noche me están sintonizando, que toda la información, aun cuando usted lo borre, queda en un registro, en un registro, y en cualquier momento puede uno acceder a ese registro, aparte de las cámaras ocultas. Todos los adúlteros y adúlteras, fornicarios o fornicarias, van camino al infierno. Pero antes de llegar a ese lugar, viene el sufrimiento, el dolor, la angustia. Lo que se disfrutó con placer se convierte en soledad, porque el amante nunca le va a decir, quiero formalizar una relación contigo. Viene la venganza. Proverbios 6, 32, 33, léalo. La vergüenza, pobreza material y pobreza espiritual, acompañado de ceguera, para no ver el daño que va a causar su pecado, enfermedades venéreas, cáncer en los ovarios o en la matriz, y finalmente llega la muerte. Y no llegará la muerte a usted, sino llegará la muerte a un ser amado y la muerte del pecador. Por ello estos van camino al infierno, negando a Dios, y muchos haciéndose víctimas de su propio pecado, al unir sus cuerpos a un cuerpo de pecado. En el capítulo de 1 de Corintios, versículo 6, verso 16, Dios nos dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Dios nos invita al verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Una salida en el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no son vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La lista de quienes cometen este tipo de pecado va en aumento. No los que cometen pecados de adulterio y fornicación o haber robado, porque muchos dicen esto, yo no he robado, no he pecado. Para muchos creen que esos, o es solo estos pecados, Dios los prohíbe. No he matado, no he robado y no he sido infiel. No. La libertad o la lista continúa. Escuche lo que van camino al infierno: la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto usted lo puede consultar o leer en Gálatas 5, 19 al verso 21. Ahora, si nos vamos al libro del Apocalipsis, hay otra lista de los que van camino al infierno, al lugar eterno de sufrimiento. En Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobarde no se refiere al que carece de valentía, no, se refiere que un día confesó a Cristo y luego volvió como el perro a su vómito o como la puerca al lodo. Es decir, las personas que no fueron perseverantes, que no se mantuvieron fieles y leales a sus convicciones, sino que retrocedieron al mundo y al pecado. Muchos de ellos formaron otro hogar. En el libro de los Salmos, Dios nos dice en el capítulo 9, verso 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Continúa hablando Dios en Salmos 73, 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Porque dice Dios en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. También aquellos hijos que no honran a sus padres, o que viven enojados, peleándose con sus padres, hermanos y hermanas, y lo hacen solamente por lo material, la herencia, y que mantienen un distanciamiento con ellos, también ellos van camino al infierno. Yo conozco muchos que hasta demandando o demandaron tienen a sus padres, y algunos no solamente les ha bastado demandarlos, sino los han despojado de sus bienes o los metieron a la cárcel. La ira de Dios se va a manifestar sobre ellos, pero van al castigo eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Para finalizar, existe otra lista de personas que van camino al infierno, que mantienen sus frutos en su carne. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean lo que pasa con los cristianos, y que por su gracia fuimos alcanzados antes de los juicios de Dios que vendrán sobre toda la tierra. Versículo 11. Nos dice Dios, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Aun cuando la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 6:23, la dádiva, que es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También los que ven pornografía, que contaminan sus mentes, van camino al infierno. Los pedrastas, los que violan, los que secuestran, los que se masturban, los que tienen sexo con animales, con cadáveres, van camino al infierno. Los que trafican con personas y también los que trafican con órganos van camino al infierno. Todos los que hacen lo malo van siguiendo a Satanás. Estos serán engañados y llevados al infierno. Pero bendito sea Dios,
que nos amó antes de la fundación del mundo, mediante su amado Hijo Jesucristo. Que esta noche el Espíritu Santo les ayude a dejar al mundo, dejar el mal y a venir a Cristo, al bien, para que sean borrados sus pecados y sepultados en lo más profundo de la mar y vuelvan al pastor y obispo de su alma. Si usted no ha recibido a Cristo, ¿qué espera? ¿Más sufrimiento? ¿Más dolor? ¿Más enfermedades? ¿Más pobreza? ¿Más deshonra? Si usted creyó y regresó al mundo, también le invito a heredar la vida eterna con Cristo Jesús y no con Satanás y sus ángeles. Yo le ayudo a hacer su decisión de fe u oración de fe, es decir, para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Esta noche yo le puedo apoyar. Diga conmigo: Señor Jesucristo, gracias por hablar a mi corazón. Ciertamente me encuentro en delitos y pecados, pero esta noche vengo a pedirle perdón de cada pecado que he cometido. Los renuncio, los cancelo y me aparto. Haga de mí una nueva criatura. Abro mi corazón y le recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida y que su Santo Espíritu me guíe a toda verdad. Amén y amén. Si usted quiere reconciliarse, el domingo se reconcilió nuestra hermana Patti. Hoy lo puede usted hacer diciendo: Señor Jesucristo, perdone el tiempo de mi ausencia. Yo sé que no tengo otro camino. Yo sé que solamente usted tiene palabra de vida eterna. Vengo esta noche a reconciliarme, a pedirle me dé una oportunidad más de vida y de alcanzar la salvación. Perdóneme, por favor, y me comprometo a buscar su gracia, su amor y su justicia. Si usted hizo esta oración de fe o de reconciliación, le felicito y le doy la bienvenida al reino de Dios. Ahora busque casa de oración en Chiapa de Corzo. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, número 357, a una cuadra antes de la única curva del parque y media hacia la derecha. Es bajada. Ahí está casa de oración, Colonia Centro. En breves minutos, en breves minutos le van a dar a conocer a usted las actividades del ministerio y horarios de servicio. Mientras esto sucede, escuche este himno de Samuel Hernández y reciba su milagro. Levanto mis manos es un himno que llega al trono de Dios. Reciba su milagro, reciba lo que usted está necesitando. Si usted está necesitando justicia, Dios le hará justicia. Si usted está necesitando un trabajo, Dios le concederá un trabajo. Pídalo con fe y escuche este himno tan hermoso. Ya en breves minutos vamos a regresar para la consejería, hacer oración por sus necesidades y aclarar si tiene usted alguna duda. Que la paz de Cristo reine en su vida, en su hogar, en su actividad diaria, y que la prosperidad venga a su negocio o empresa. El Dios Shalom, que es Cristo de paz, reine y gobierne su vida. Y en breves minutos vamos a regresar, ya le acabo de mencionar. Espero en Dios que este mensaje haya llegado a su corazón. Y en este momento vamos a levantar las manos, ahí donde usted está, en su cama del dolor, en su angustia, en su desesperación. Tal vez usted tratando de buscar una salida. No salidas falsas. Esas salidas no resuelven nada. Una salida digna, una salida espiritual a sus necesidades. Busque lo espiritual. Nuestro Dios es espíritu y es vida. Busque a Dios. Créalo que por más fuerte que sea su necesidad, su problema, poder tiene Dios para ayudarle a salir de él. Y cuando usted salga, vaya y afirme a sus hermanos. Esto también lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la oración de intercesión por Pedro,
Cuando le dijo Dios, Simón Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, mas yo he orado para que pases la prueba. Y cuando lo hayas pasado, ve y confirma a tus hermanos. San Lucas capítulo 22, versículo 31, verso 32. Que la paz de Dios continúe esta noche gobernando y reinando su vida. Creo que todavía podemos alcanzar a aquellos los inalcanzables, los que tal vez en su momento dijeron no hay Dios. Hoy lo van a comprobar que Dios es tan real que puede Él hacer que tu corazón sea transformado, sea renovado, sea cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Ese corazón de carne es lo que Dios quiere para que usted sienta, para que usted realmente viva, pero ya no por vivir, sino viva para Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y regresaremos en breves minutos. Levanto mis manos, un himno hermoso de Samuel Hernández para que usted en su lugar reciba su milagro. Quienes irán al infierno ha quedado grabado y con gusto se lo podemos hacer llegar a su domicilio o usted nos lo busca y se lo entregamos gratuitamente. Bendiciones, continuamos. Repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos.
su gloria que transforma, que libera.